Otro revés para Cristina. Mientras millones de jubilados argentinos hacen malabares para sobrevivir con haberes que no alcanzan ni para lo básico, hay alguien que, entre lágrimas televisivas y discursos de indignación, sigue peleando por sus pensiones de privilegio. Sí, hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, quien una vez más recibió un duro revés judicial. La justicia le negó el intento de recuperar su millonaria pensión como viuda de Néstor Kirchner. La misma dirigente que gobernó más de una década, responsable directa del derrumbe del sistema previsional, hoy se presenta como víctima, mientras exige cifras que multiplican por 1000 lo que cobra un jubilado común. Una historia donde la doble moral vuelve a ser protagonista. Hoy en El Disruptivo, desnudamos la verdad detrás del nuevo revés judicial de Cristina, y el eterno contraste entre su discurso de pueblo y su obsesión por los privilegios personales. Sandra Petovelo versus Cristina Kirchner. Sandra Petovelo versus Cristina Kirchner. Mira, ahí la vemos a Cristina Kirchner sola en el balcón. Qué triste, ¿no? Te escuchaba a vos y digo, terminar así. Bueno, ahí no sé si ese es justamente creo que había 10 personas las que estaban ahí abajo no llegaban balcón. a 10, no llegaban a 10, nos decía Ramiro ayer que estaba. Bueno, una mala noticia para Cristina Kirchner y te contamos de qué se trata, tiene que ver con una intimación de capital humano, la info la tiene el señor Luis Gasulla. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Laura, buenas noches, Pancho. Efectivamente, mirá, este es el comunicado oficial. Ahora, el Ministerio de Capital Humano acaba de informar que en el día de la fecha, a través de ANSES, ha dado formal inicio, mediante la firma del acto administrativo, a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significa esto? Que Cristina Fernández de Kirchner está siendo ahora intimada por la ANSES, depende de Sandra Petovelo de Capital Humano, para que devuelva inmediatamente 1.100 y pico de millones de pesos, casi 1.150 millones de pesos. ¿Por qué? Porque cobraba pensiones indebidas, según el ANSES, de la gestión actual, por la presidencia y por la presidencia fundamentalmente como viuda de Néstor Kirchner y además por vivir en Santa Cruz, que efectivamente no vivía. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Cristina va a apelar, se va a presentar en la justicia, va a apelar esto, se va a demorar, y esto es respuesta a la cautelar que la justicia le dijo no a Cristina Fernández de Kirchner cuando ella reclamó que era indebido el reclamo justamente de ANSES. ¿Qué va a pasar? Es un proceso enorme, muy largo. Entre nos y consultando con fuentes de primer nivel en el gobierno, sí, creen que se la van a pelear hasta las últimas consecuencias a Cristina Fernández de Kirchner. Luis, pero esto da para largo. Estamos hablando de 3 elementos, ¿no? Que entran seguramente en consideración. Son 3, primero son 3 pensiones, ¿no? Exacto. Claro, exacto. Una es por viuda de Néstor Kirchner, otra es por expresidenta, y después está el tema de cobrarla en Río Gallegos sin estar radicada efectivamente ahí, ¿no? Esa es la discusión. Qué chanta, ¿no? Esa es la gran discusión. Qué chanta. Y el reclamo, el monto es millonario. Cristina seguro en las próximas horas, cuando el lunes, martes, va a estar seguramente apelando a la justicia y esto se va a ir demorando. Pero evidentemente que se demore, se acumula un retroactivo también ahí, ¿no? Y hay intereses, pero evidentemente la decisión política del Ministerio de Capital Humano es no dejársela pasar, que esto no quede impune, que era lo contrario a lo que había pasado en la gestión de Alberto Fernández, cuando la titular del ANSES, Fernanda Raberta, le dio el derecho a Cristina de cobrar las 2 pensiones. Claro, me acuerdo perfecto. ¿Sabes de qué me acuerdo? De cuando ella hacía reuniones con jubilados durante la época de Macri y se ponía a llorar, ¿no? ¿Te acordás que había todo un... ¿Te acordás, Pancho? Que sí, hablaba con jubilados y ella se condolía de los jubilados. Era la época en que lanzó Unidad Ciudadana. Exactamente, y decía, 2017. ¿Cómo puede ser que al final de tu vida cobres esta miseria, ¿no? Y ella, bueno, peleando por esto. Hay una cuestión moral también en el medio, ¿no? ¿Sabés que el otro día, mira, hablaba con una diputada súper kirchnerista, dirigente, muy del riñón de Cristina? ¿Sabés lo que me decía? Textual, la loca del balcón nos está hundiendo. Que vamos a hablar de un tema que ha generado bastantes controversias, que tiene que ver con los beneficios que recibía Cristina Fernández de Kirchner como expresidente, jubilación de privilegio, pero al mismo tiempo la pensión que cobraba porque su marido había sido presidente de la Nación. Ambos beneficios han sido cancelados.
fueron de baja hace casi un año ya. Sí. Y la novedad que se produjo esta semana es que la justicia previsional le negó a Cristina Kirchner un pedido de una medida cautelar con la cual pretendía volver a cobrar la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner. Sí. O sea, el juicio además habíamos hablado hace un par de meses que era bastante conflictivo dentro del ámbito judicial porque entre dos jueces del fuero previsional, digamos, se tiraban la pelota de uno a otro, se excusaban para no... Ninguno quería agarrar el tema, no era que se peleaban por tener la causa, se peleaban por no tener la causa. Sí, finalmente quedó en manos de la jueza Karina Candice Alonso, que está a cargo del juzgado federal, del juzgado número 1 de la Seguridad Social en el fuero de básicamente la la justicia, ¿qué le dijo a Cristina? Cristina, usted nunca debió haber cobrado este beneficio, no le correspondía. En este caso, en realidad, como ella había pedido una medida cautelar, es una disposición provisoria, digamos. No se está resolviendo todavía sobre el fondo de la cuestión. Como estos juicios suelen demorar, sobre todo para los jubilados comunes. ¿No? Acá le vino en tiempo récord y sobre todo siendo esta cuestión irregular, se la firmó Raberta, ¿no? Esta disposición. Sí, Raberta le había firmado la resolución por la cual volvió a cobrar 2 prestaciones. Recordemos que el tema fue así. Ella primero había empezado a cobrar la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner. Claro. Después sumó la asignación como expresidenta apenas... supuestamente vos no podés cobrar 2 beneficios, tenés que optar por uno de las 2. Lo que pasa es que nunca había pasado esto, de que una presidenta cobraba una jubilación de privilegio, pero al mismo tiempo la pensión porque su marido había sido presidente. Nunca había pasado bajo la vigencia de esta ley, que es la ley 24.018. Recordemos que no se rige por las reglas generales de una persona que aportó y su marido, supongamos, también aportó y entonces tiene derecho a jubilación y pensión en el régimen general del ANSES o en otros regímenes que están vigentes en el país. En este caso es un régimen muy especial, la ley es la 24.018 y dispone cómo son estas asignaciones vitalicias, que así la llama la ley, de expresidentes y exvicepresidentes. Y esa misma ley tiene un artículo que dispone incompatibilidades para cobrar esa asignación cuando alguien deja de ser presidente o vicepresidente. Claro. Y entre esas incompatibilidades cita justamente que se cobre otra prestación de carácter previsional. Claro. La discusión de Cristina y sus abogados era, bueno, explícitamente no dice que la asignación por ser la viuda, no, bueno, pero habla de pensiones y la misma ley también menciona que esa asignación por muerte de un expresidente es una pensión. Y en este caso, ¿le pueden reclamar que devuelva toda la que cobró o habría cobrado de forma irregular? Porque se habla de cerca de 1.000 millones de pesos. Sí, hay que ver, esa estimación la está dando ahora el gobierno, el Ministerio de Capital Humano. Hay una situación diferente al caso de Vudú. Recordás que en el caso de Vudú también había estado cobrando hasta hace un año más o menos asignación de privilegio por haber sido vicepresidente de la Nación en ese caso. Y en aquel caso, casi al mismo tiempo que a Cristina se le dieron de baja las 2 prestaciones, a Vudú se le revocó su asignación. ¿Por qué marco esto? Porque hay una diferencia. Se le revocó la decisión con la cual se le había dado el alta, entendiendo que nunca debió haber cobrado. ¿Por qué? Porque Vudú ya tenía condena cuando le dieron el alta de su jubilación de privilegio. Claro. Y el gobierno hizo una presentación ante la justicia, creo que ya estaba así en segunda instancia en ese momento. Porque van a discutir eso, que todavía no tenían la sentencia. Claro. Sí, obviamente lo van a discutir y esto en la justicia también. Exacto. Porque para pedirle que devuelva todo lo que cobró, se hizo una presentación judicial. O sea, hay un camino largo todavía. Hay que ver también en el caso de Cristina Kirchner, como te decía, por ahora lo que se resolvió es una medida con la cual ella provisoriamente quería empezar a cobrar de nuevo una de las 2 asignaciones, mientras sigue el juicio. Y el beneficio de ella como expresidente se le cancela en el momento que queda condenada.
cuando la Cámara, cuando hubo fallo de segunda instancia y después la Corte lo confirmó, y recordemos que esto es por corrupción en la causa Vialidad, por la cual hoy está presa en su domicilio. Claro. Las bajas de las dos asignaciones se dispusieron, sí, cuando en segunda instancia se confirmó esa sentencia condenatoria. Bien. Recordemos también que en el último mes que cobró, que fue noviembre del año pasado, las dos asignaciones de privilegio habían sumado más de 35 millones de pesos en bruto. Y en neto, después de varios descuentos especiales que tiene este tipo de jubilaciones, le habían llegado en mano más de 21 millones de pesos. Y ella estaba con un reclamo de la que le habían dejado de pagar durante el gobierno de Macri, ¿no? ¿También? Exacto, porque ella discutía esto de poder cobrar dos asignaciones al mismo tiempo, pese a los montos multimillonarios que eran, ¿no? Hay una cuestión también de sentido común de cuando se ejerció la función pública y de comparar también cómo está nuestro sistema previsional. Eso no le prestaba ese monto que se cobró ese mes, en ese momento equivalía a 70 veces el haber mínimo jubilatorio del régimen general. Lo donaba, ¿no? Me imagino. No me consta. No lo donaba. No lo donó. No, de hecho creo que no, porque ahora cuando hizo este pedido... Lo donaba por la medida, felices los Kirchner. Sí, por la medida cautelar alegó que necesitaba por subsistencia recibir ese dinero. Gracias, Silvia. En la última semana, la justicia previsional rechazó el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para volver a cobrar una de sus llamadas pensiones de privilegio, la que percibía como viuda de Néstor Kirchner, al denegarle una medida cautelar presentada para reactivarla. El fallo, a cargo del Juzgado Federal de la Seguridad Social número 1, jueza Karina Alonso Candis, mantiene suspendido el beneficio y, además, deja el terreno allanado para que el Estado avance en la recuperación de lo cobrado. La consecuencia económica es contundente. ANSES, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, inició gestiones para reclamarle a CFK la devolución de alrededor de pesos 1.000 millones percibidos por jubilaciones y pensiones que quedaron sin efecto tras estos pronunciamientos. El propio gobierno ya notificó ese reclamo, y medios de distintos perfiles coincidieron en la cifra y el sentido de la decisión. La línea de tiempo que Cristina no quiere contar. Este revés no es un hecho aislado. En noviembre de 2024, después de que la Cámara de Casación ratificara su condena en la causa Vialidad, 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, el gobierno dispuso la baja de sus asignaciones especiales por indignidad, criterio vinculado al honor y buen desempeño exigidos por la ley. Aquella decisión abrió un camino judicial que hoy se consolida con la cautelar denegada. El discurso versus los hechos, la doble moral. Mientras Cristina se muestra conmovida por la situación de los jubilados, cuyas mínimas reales se erosionaron sistemáticamente durante años, en los tribunales pelea por mantener y reactivar beneficios excepcionales para ella misma. La narrativa pública se victimiza, pero la práctica privada es una sola: preservar rentas estatales millonarias aun cuando la justicia cuestiona su legitimidad. La última resolución no solo le impide volver a cobrar por ahora, también habilita el reclamo de devolución de lo ya percibido. La incoherencia es flagrante. Quien participó de las decisiones que dejaron a los jubilados contando monedas, defiende en sede judicial un trato previsional de privilegio propio. Rechaza el ajuste cuando afecta su bolsillo, pero lo naturaliza para el resto. Esa es la esencia de la doble vara. ¿Qué viene ahora? Procesalmente, seguirá el litigio de fondo. Pero el mensaje político y ético ya quedó claro: si el beneficio especial exige honor y buen desempeño, una condena ratificada, aunque con apelaciones pendientes, mina esas condiciones. Mientras tanto, ANSES seguirá con el reclamo para recuperar fondos públicos cuyo fundamento fue desactivado por las decisiones administrativas y judiciales recientes. En este episodio de El Disruptivo analizamos cómo el relato del pueblo choca de frente con la realidad de los privilegios personales. No es persecución, es justicia. No es venganza, es consecuencia. Deja tu comentario. ¿Crees que deberían eliminarse las pensiones de privilegio para todos los funcionarios? Suscríbete a El Disruptivo,
Activa la campanita y compartí este video para que más argentinos conozcan la verdad detrás del relato.